Hola gente, ¿cómo les va? Vamos a hacer un pequeño video repasando algunas cuestiones que habían quedado pendientes en torno a la primer clase, que tiene que ver con la teoría de la dependencia, en base al texto de Morio Olivares que ustedes tenían para leer. En primer lugar, destacar algunas cuestiones. No es relevante aprenderse todos los nombres de los autores que mencionan ni intentar comprender los aportes de cada uno de los autores, sino poder, de alguna manera, identificar todos los aspectos o los aspectos más relevantes de esta teoría independientemente de quién lo haya dicho, digamos, ¿no? Digo, no hay por qué, o el objetivo de la cátedra no es que ustedes se aprendan punto por punto lo que dijo cada autor, sino poder tener como un pantallazo, una visión global de qué consiste esta teoría, ¿no? Eh, Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia surge en torno a dos preguntas claves, más o menos que podríamos resumir, que se empiezan a formular los teóricos y los economistas latinoamericanos allá por los años 60, ¿no? Cuestionando un poco la teoría previa, que era la teoría del desarrollo, que junto con el modelo desarrollista postulaba que los países latinoamericanos, si hacían determinadas cuestiones y llevaban adelante determinados planes, iban a poder ser como los países ricos. La cuestión es que este modelo desarrollista comienza a mostrar signos de estancamiento, de fracaso. Entonces los intelectuales latinoamericanos comienzan a preguntarse, en primer lugar, por qué hay países ricos y países pobres, y esto deriva en una segunda pregunta, que es qué deben hacer los países pobres para ser como los países ricos, ¿no? Entonces comienzan a elaborar esta teoría de la dependencia ya por los años 60, 70, que la vamos a definir, siguiendo con lo que dice el autor, no como una teoría en el sentido estricto, sino más bien como una corriente de pensamiento latinoamericano, como una corriente amplia de pensamiento que engloba a distintos autores y que todos tienen una misma, o se pueden englobar dentro de un mismo marco de referencia, ¿no? Esta teoría, si bien surge en Latinoamérica, eh, adquiere dimensiones mundiales, allá por los años 60 y 70 hasta la actualidad, y su principal objetivo, su principal expectativa era alcanzar el desarrollo económico, político y social de los países latinoamericanos. O sea que tiene un fin intelectual, pero también tiene un fin político, ¿no? Entender el subdesarrollo para poder transformar la realidad de los países latinoamericanos. Como dijimos, surge entre los años 60 y 70, que es su época de mayor desarrollo, y su intención era explicar la pobreza y el desarrollo, perdón, el subdesarrollo de los países latinoamericanos o periféricos a través de factores externos, es decir, que no eran propios de cada país, sino que eran factores que se generaban como resultado de un sistema económico internacional, ¿no? Si bien esta teoría engloba distintos pensadores, hay una serie de cuestiones que se mantienen siempre presentes, que tiene que ver con la idea de que el subdesarrollo está directamente relacionado con la expansión de los países industrializados, ¿no? O sea, desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos de un mismo proceso económico, son las dos caras de una misma moneda. Y por consiguiente el subdesarrollo no es una etapa ni una condición previa para el desarrollo, sino una condición propia, estructural, de aquellos países que ocupan un lugar en la economía mundial. Por ende, la dependencia no se limita a una relación entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades, ¿no? Es un poco lo que nosotros apuntamos a que ustedes puedan identificar estas causas o estas macro causas que se intentan explicar en esta teoría. Eh, Teniendo en cuenta esto, los puntos en común que, si bien los distintos autores, como explica el texto, surgen distintas corrientes y distintas variedades, pero siempre hay un núcleo de puntos en común que se mantienen, que tienen que ver con esta idea del modelo del centro-periferia, que en realidad es una actualización de la idea de la colonia y la metrópoli, ¿no? Que explica la relación entre las economías del centro, que son autosuficientes y prósperas, y las economías de la periferia, que son aisladas, débiles y poco competitivas, ¿no? Y contrario a lo que opinaba la economía teoría neoclásica o la economía neoclásica, el supuesto de que el comercio internacional todos ganan y todos se benefician, lo que va a decir la teoría de la dependencia es que en realidad en el comercio internacional se benefician mayoritariamente los países centrales y por lo general tienden a perder los países pobres, ¿no? Entonces, lo que plantea es esta idea del mundo dividido en dos regiones, la idea del centro, Estados Unidos, Europa, Japón, ¿no? Los países más desarrollados, economías competitivas,
y una periferia, la parte del sur, ¿no? La división norte-sur, donde estarían los países latinoamericanos, África, el sudeste asiático, por supuesto con algunas excepciones, como en el caso de Australia, Nueva Zelanda, o podría llegar a ser Sudáfrica, con algunos matices, digamos, ¿no? Pero esta dicotomía entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia, o entre los países desarrollados y subdesarrollados. Por eso nosotros apuntamos que ustedes puedan identificar los dos tipos de causas que son combinadas, que no son aisladas, que generan la dependencia, que son las causas exógenas, o sea, hacia el exterior de cada país, que tienen que ver con este comercio internacional, con el poder que los países desarrollados tienen, y las causas endógenas, que tienen que ver con lo que sucede hacia el interior de cada país y cómo se genera una estructura de dependencia interna en cada país, que es un poco lo que sintetizaba los autores Cardoso y Faleto. Teniendo en cuenta estos elementos de combinación de factores externos y externos, hay que tener en cuenta que lo que esta teoría describe es que la economía mundial posee un diseño muy desigual y que es perjudicial para los países no desarrollados, ¿no? Si uno tiene en cuenta los factores externos, es este comercio internacional que tiene características donde siempre se benefician los países desarrollados y se perjudican los no desarrollados, ¿eh? Por lo cual genera una subordinación de los países subdesarrollados en cuanto a la producción de materia prima de bajo valor agregado, en tanto al aporte de mano de obra barata, en tanto país receptor de tecnología de segunda mano, una serie de condiciones que se generan en este comercio internacional, ¿no? Y por consiguiente, el rol que ocupan los países centrales, que tiene que ver con que son quienes toman las decisiones a nivel político, a nivel económico, a nivel comercial, y que producen productos con un mayor o con un alto valor agregado, por lo cual se genera un comercio desigual, ¿no? Los productos que se producen en las economías de los países desarrollados siempre son más caros que los productos de las economías subdesarrolladas, ¿no? También hay que tener en cuenta que se considera que el comercio internacional debilita a los países pobres, por lo cual incrementa la pobreza, ¿no? A raíz de una serie de mecanismos. O sea, es una cuestión de una causación circular negativa, lo que podríamos llamar un círculo vicioso, ¿no? Y que las economías de los países centrales son monopolísticas, son cerradas, y eso facilita desarrollos salariales altos, el aumento de salarios, el aumento de precios, mientras que en los países periféricos los salarios son bajos, los salarios son menores, digamos. Hay una relación inversa, mientras una economía crece, la otra se debilita y viceversa, ¿no? Vamos a centrar entonces, para ir sintetizando, esta teoría de la dependencia en 4 puntos fundamentales, como para poder desarrollarla o sintetizarla en 4 ideas, ¿no? 4 ejes centrales. En primer lugar, la existencia de relaciones desiguales de poder, ya sea económicas, políticas o culturales en un sentido amplio, y que estas relaciones están determinadas por el comercio internacional, que es de alguna manera lo que genera y desarrolla la dependencia, ¿no? O sea, si bien el comercio no es el único factor de la dependencia, es el que origina y el que de alguna manera genera las demás o sobre el que se asientan las demás desigualdades. El segundo punto a tener en cuenta es que las naciones pobres del sur proveen a las naciones ricas tanto recursos naturales, ¿no? Materias primas, mano de obra barata, destino para sus tecnologías obsoletas, ¿no? Cumplen un rol específico en el mercado internacional, no es una cuestión de un lugar de relego o que han quedado olvidadas, sino que tienen una función específica. El tercer punto es que las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia mediante la influencia política, económica, mediática, educativa, cultural, deportiva, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en el cine norteamericano, piénsese en la música, el impacto de la música de las discográficas norteamericanas, digamos, cómo eso llega a América Latina y se impone, ¿no? Y el cuarto punto a tener en cuenta es que las naciones ricas buscan de alguna manera eliminar cualquier intento de las naciones dependientes de resistir a la influencia mediante sanciones económicas, como por ejemplo el bloqueo a Cuba, o las deudas, la deuda internacional por parte de los organismos de crédito como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, o llegado el caso, intervención mediante fuerzas militares,
como en el caso de las dictaduras o los golpes de Estado en toda la América Latina en los años 60 y 70, o en la actualidad lo que se conoce como golpes mediáticos, ¿no? Apoyados por los medios de comunicación. Es decir, generan una serie de estrategias para evitar el desarrollo autónomo de cada país, ¿no? Si bien lo que le explica el autor, que en diversos momentos la dependencia es un poco más fuerte y en otros un poco más laxa, ¿no? O más débil, como por ejemplo en el caso después de la crisis del 30 o de la Segunda Guerra Mundial, donde los países ricos o los países centrales tuvieron sus propios problemas internos, entonces la dependencia tendía a debilitarse, ¿no? Por ende, y con esto cierra el autor la idea de si es posible o no es posible salir de la dependencia, digamos, ahí se puede romper esta dependencia, es un gran debate de esta corriente. Lo que plantea el autor es que la salida de la dependencia sí es posible, siempre y cuando se salga de la economía mundial capitalista, ¿no? Por consiguiente, se tendría que pensar en otro sistema económico y social distinto al capitalismo, que el autor plantea como el socialismo, que se plantea como una vía alternativa. ¿Se entiende? La única manera de romper con la dependencia, de acuerdo a lo que plantea esta teoría, es salir del sistema, el sistema mundo capitalista, en términos de Wallerstein, y generar una alternativa propia, pero por fuera del capitalismo, ¿no? Si se mantiene América Latina y el resto de los países periféricos se mantienen dentro del capitalismo, nunca se va a poder romper la dependencia, ¿no? Bueno, eso es un poco el resumen del texto. Obviamente que no nos metimos en el desarrollo de cada uno de los apartados, porque me parece que no vale la pena, pero sí rescatar estas ideas centrales, que es lo que a nosotros nos interesa que a ustedes les quede en concreto. ¿Y qué aportaría esta teoría de la dependencia a la historia argentina? Un marco de referencia para entender mejor los sucesos argentinos o de la historia argentina. Si uno analiza la historia argentina desde este punto de partida, es más fácil entender determinados sucesos históricos y comprender mejor sus causas. Bueno, esto sería todo. Saludos.